Nunca pensé que las palabras de mi propio hijo pudieran cortarme tan profundo como un cuchillo oxidado. Pero ahí estaba yo, parada en medio de la sala de mi hermana Carmen, sintiendo cómo cada mirada se clavaba en mi piel arrugada, mientras Javier pronunciaba esas palabras que cambiarían todo entre nosotros para siempre. Era el cumpleaños número 50 de Carmen, y toda la familia Herrera se había reunido en su casa de Medellín. El aroma a natilla y buñuelos flotaba en el aire, mezclándose con las risas de mis nietos que corrían entre las piernas de los adultos. Yo había llegado temprano, como siempre, para ayudar con los preparativos. A mis 68 años, aún tenía la costumbre de llegar con las manos llenas. Había traído mi famoso ponqué de naranja y una canasta de empanadas que había preparado desde las 5 de la mañana. Pero la conversación había tomado un rumbo que me hizo sentir como una extraña en mi propia familia. ¿Has sentido alguna vez que el mundo avanza tan rápido que de repente ya no entiendes las reglas del juego? ¿Y tú qué opinas del Bitcoin, Javier?, preguntó mi sobrino Andrés, señalando a mi hijo con admiración. Escuché que invertiste en esas cosas digitales. Javier se enderezó en el sofá, ajustándose la corbata azul que siempre usaba para ocasiones especiales. Sus ojos brillaron con esa luz que yo conocía tan bien, la misma que tenía de niño cuando me explicaba por qué había roto el florero de la sala. Pura confianza en su propia versión de la verdad. Bueno, es complejo, comenzó, usando ese tono profesional que había desarrollado desde que trabajaba en inversiones. Pero digamos que he diversificado mi portafolio. Criptomonedas, acciones tech, algunos fondos de alto rendimiento. Es el futuro, primo. Las tías asintieron impresionadas. Mi hermana Rosa, que siempre había sido la más directa de todas nosotras, se inclinó hacia adelante con curiosidad genuina. El café se enfriaba en las tazas mientras todos colgaban de cada palabra de mi hijo, como si fuera un oráculo moderno revelando los secretos del universo financiero. ¿Y eso da plata de verdad, mijo?, preguntó Rosa. Porque yo no entiendo cómo uno puede ganar dinero con algo que no se puede tocar. Javier soltó una risa condescendiente que me hizo apretar los puños involuntariamente. Era la misma risa que usaba cuando le preguntaba sobre su trabajo, como si mis palabras fueran adorables pero irrelevantes. Una risa que decía, pobrecita, no entiende el mundo moderno. Tía Rosa, el dinero ya no es físico. Eso es pensamiento del siglo pasado. Ahora todos son datos, algoritmos, tendencias del mercado. Es ciencia pura. Sus gestos eran amplios, seguros, como si estuviera dando una conferencia magistral sobre el futuro de la humanidad. Fue entonces cuando cometí mi error. Quizás fue el orgullo de madre, o tal vez la necesidad de participar en una conversación donde me sentía invisible. Pero decidí abrir la boca. ¿Por qué será que las mujeres de mi generación siempre tenemos que justificar nuestro lugar en las conversaciones? Ay, mijo. Pero yo siempre he creído que el dinero es como las plantas, dije, sirviendo más café en las tazas. Si no lo cuidas bien, si no le prestas atención todos los días, se seca. Y si le echas demasiada agua de golpe, se pudre. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con el mismo cuchillo que usé para partir el ponqué. Javier me miró con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. No era molestia. Era algo peor. Era pena. La pena que se siente por alguien que está completamente perdido en una conversación de adultos. Mamá, dijo lentamente, como si me estuviera explicando algo muy básico a una niña pequeña. Con todo respeto, pero tú no sabes nada de dinero. Esas palabras cayeron sobre la sala como una piedra en un estanque quieto, generando ondas de incomodidad que llegaron hasta el último rincón. Sentí cómo el calor subía por mi cuello, tiñendo mis mejillas de un rojo que sabía que todos podían ver. Era el rojo de la humillación, del orgullo herido, de la dignidad pisoteada. Tú has trabajado toda la vida, sí, pero limpiando casas, vendiendo almuerzo, haciendo empanadas, continuó Javier, aparentemente ajeno al silencio mortal que había creado. Eso no es entender de dinero, eso es subsistir. Yo hablo de crear riqueza real, de hacer que el dinero trabaje para uno, no trabajar para el dinero. Mi hermana Carmen tosió incómoda.
Rosa miró hacia la ventana como si de repente el jardín fuera lo más fascinante del mundo. Andrés revisaba su teléfono con una concentración sospechosa, pero yo no podía moverme. Estaba clavada en esa silla de madera, sintiendo cómo cada palabra de mi hijo se hundía en mi pecho como balas lentas. El problema de su generación, siguió Javier, dirigiéndose ahora a toda la sala como si fuera una conferencia, es que confunden trabajo duro con inteligencia financiera. Son cosas completamente diferentes. ¿Su generación? Como si yo fuera un fósil, un vestigio de tiempos primitivos donde la gente no entendía los misterios sagrados del dinero moderno. Me levanté de la silla con la dignidad que pude reunir. Recogí mi cartera gastada y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. Solo escuché la voz de Javier retomando su explicación sobre las maravillas de las inversiones digitales, como si yo nunca hubiera estado ahí, como si mis 68 años de vida, de trabajo, de sacrificio, se hubieran desvanecido en el aire. Afuera, bajo el sol abrasador de Medellín, caminé lentamente hacia la parada del bus. Mis manos temblaban, pero no de debilidad, temblaban de una rabia fría que no había sentido en décadas. Una rabia que venía de lo más profundo del alma, del lugar donde guardamos las heridas que más duelen, las que nos infligen las personas que más amamos. ¿Que yo no sabía nada de dinero? ¿Yo? ¿Que había criado a ese hijo trabajando 18 horas diarias? ¿Yo? ¿Que había convertido cada peso en 2 pesos durante 50 años de vida? Durante todo el viaje de regreso a mi casa en el barrio Aranjuez, las palabras de Javier resonaban en mi cabeza como un disco rayado. Cada semáforo, cada curva del bus, cada rostro cansado de los pasajeros me recordaba lo mismo. Según mi hijo, yo era una ignorante financiera, una reliquia del pasado, que no entendía las complejidades del mundo moderno. Llegué a mi casa cuando el sol ya se escondía detrás de las montañas que abrazan a Medellín. Era una casa pequeña, de 2 pisos, con paredes de ladrillo que yo misma había ayudado a pagar trabajando 18 horas diarias cuando Javier era niño. El jardín delantero estaba lleno de maticas de cilantro, perejil y hierbabuena, que crecían en materas recicladas. En la ventana de la cocina, mis geranios rojos parecían saludarme con su color vibrante. Subí directamente a mi cuarto y saqué de debajo de la cama una caja de zapatos marca Bata, que había guardado ahí durante más de 40 años. Dentro estaba todo mi universo real, recibos de servicios públicos pagados, escrituras de la casa, pólizas de seguros, y mi viejo cuaderno de recetas forrado en tela azul que mi madre me había regalado cuando me casé. Pero no era solo un cuaderno de recetas. Era el archivo completo de mi vida financiera, la evidencia silenciosa de todo lo que Javier creía que yo no sabía. Abrí la primera página y ahí estaba, escrita con mi letra cuidadosa de los años 70. Presupuesto familiar. Enero 1978. En las páginas que siguieron, entre la receta del sancocho de gallina de mi abuela y el secreto de las empanadas perfectas, estaba la historia real de mi vida financiera. Cada peso que había ganado estaba anotado ahí. Cada peso que había gastado tenía su justificación. Los meses difíciles estaban marcados con lápiz rojo. Los meses buenos, con tinta azul. Las páginas amarillentas contaban una historia que Javier nunca se había molestado en conocer. Una historia de decisiones calculadas, de sacrificios medidos, de sabiduría financiera que no venía de algoritmos sino de la experiencia más cruda de la vida. 1979. Abril. Trabajo en casa de Doña Esperanza. 800 pesos semanales. Guardé $200 para el tecno de Javier. Gastos. Arroz 50, panela 30, carne 120. Cada cifra tenía su historia, su razón de ser, su lugar en el gran rompecabezas de mantener una familia a flote con recursos limitados. Pasé página tras página, recordando cada sacrificio, cada decisión calculada, cada peso ahorrado centavo por centavo. Ahí estaban los números de cuando vendía empanadas en la esquina del colegio de Javier para pagarle los útiles escolares. Los ingresos de cuando planchaba ropa ajena hasta altas horas de la madrugada para comprarle los zapatos deportivos que tanto quería.
En la página 127 encontré lo que buscaba. 1995. Matrícula Universidad Javier. 2.850.000 pesos. Ahorrado en 3 años vendiendo almuerzos. Casi 3 millones de pesos. En 1995. Ganados vendiendo almuerzos a $1,500 cada uno. Hice la cuenta mentalmente. Había vendido 1.900 almuerzos solo para pagar su primer año de universidad. 1.900 días de levantarme a las 4 de la mañana. Comprar ingredientes en la plaza de mercado. Cocinar para 20 personas. Entregar cada almuerzo con una sonrisa. Contar monedas. Guardar billetes arrugados en una lata de café. ¿Eso no era entender de dinero? ¿Acaso los algoritmos de Javier podrían haber convertido 500 pesos diarios en una carrera universitaria completa? Seguí leyendo. Ahí estaba el registro de cuando vendí mis aretes de oro para pagarle el curso de inglés que necesitaba para el trabajo. El préstamo que pedí al banco para financiarle el último semestre. Los intereses que pagué religiosamente cada mes durante 2 años. Nunca un día de retraso. Nunca una cuota perdida. En la página 203 encontré la nota que había escrito el día que Javier se graduó. Hoy mi hijo es profesional. Valió cada peso, cada desvelo, cada empanada. El dinero invertido en educación nunca es dinero perdido. ¿No era esa acaso la inversión más inteligente que había hecho en mi vida? Cerré el cuaderno y lo abracé contra mi pecho. Afuera, los grillos comenzaban su concierto nocturno. Desde la ventana podía ver las luces de Medellín extenderse como un manto de estrellas por todo el valle. Era una vista que nunca me cansaba de admirar, la misma que había contemplado durante décadas mientras planeaba cómo estirar cada peso, cómo hacer rendir cada centavo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en las palabras de Javier, en las miradas incómodas de mi familia, en los años de trabajo invisible que había permitido que mi hijo se sintiera con el derecho de humillarme públicamente. Pero sobre todo, pensé en algo que Javier no sabía, algo que cambiaría todo muy pronto. Debajo de mi colchón, envueltos en una bolsa de plástico, tenía 500.000 pesos en billetes pequeños. Era el dinero que había ido ahorrando durante el último año vendiendo empanadas en la entrada del metro. 5.000 pesos por día, guardados religiosamente. Era mi fondo de emergencia, mi tranquilidad, mi libertad, mi seguro contra los vaivenes de un mundo que cada vez entendía menos. Javier nunca había preguntado cómo pagaba mis gastos. Simplemente asumía que de alguna manera me las arreglaba. Nunca había visto mi cuaderno. Nunca había preguntado sobre mis finanzas. Para él, yo era simplemente mamá. Una figura que existía para apoyarlo sin necesidad de explicaciones, sin historia financiera propia. A las 3 de la mañana, mientras preparaba agua de panela para calmar mis nervios, escuché el timbre de mi teléfono celular. Era Javier. «Mamá, ¿estás despierta?» Quería disculparme por lo de hoy. Creo que sonó más duro de lo que quería decir. Su voz sonaba cansada, quizás un poco arrepentida, pero yo ya no tenía energía para consolarlo. No esa noche. No después de lo que había pasado. Está bien, mijo. Ya es tarde. Hablamos mañana. ¿Segura? Es que... Bueno, tal vez no debí. Su voz tenía esa tonalidad de niño pequeño que ponía cuando sabía que había hecho algo malo. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 42 años que acababa de humillar a su madre frente a toda la familia. Buenas noches, Javier. Colgué el teléfono y me senté en la cocina, sorbiendo mi agua de panela mientras el silencio de la madrugada me envolvía como una manta. En la mesa de la cocina, mi cuaderno de recetas esperaba pacientemente, guardando todos los secretos que mi hijo creía que yo no conocía. 2 semanas después, Javier me llamó con una noticia que cambiaría todo. Su voz sonaba diferente, quebrada, como si hubiera envejecido 10 años en 14 días. «Mamá, necesito contarte algo. Tuve algunos problemas con las inversiones. Es temporal, pero ¿podrías prestarme algo de dinero? Solo hasta que se arreglen las cosas». Su voz sonaba diferente, más pequeña, vulnerable de una manera que no había escuchado desde que era niño y se lastimaba jugando fútbol en el patio. Era la voz del miedo, de la desesperación, de alguien que de repente había descubierto que no era tan inteligente como creía. «¿Qué tipo de problemas, Javier?» «Es complejo, mamá.
Los mercados están muy volátiles y algunas de mis posiciones. Bueno, el punto es que necesito capital para recuperarme. ¿Tienes algo ahorrado? Me quedé en silencio por un momento, pensando en mis 500,000 pesos bajo el colchón, en todas las empanadas que había vendido para reunir esa cantidad, en todas las madrugadas frías en la entrada del metro, en todo el trabajo que Javier consideraba subsistir. ¿Cuánto necesitas? Cualquier cosa me sirve, mamá, lo que puedas. Te prometo que te lo devuelvo en un mes. Era una promesa desesperada, el tipo de promesa que hace alguien que se está ahogando y ve una cuerda. Esa tarde fui al banco y retiré 200,000 pesos de mis ahorros. Se los llevé a Javier en un sobre Manila, sin preguntas, sin reproches. Él los recibió con una sonrisa tensa y me dio un abrazo rápido, incómodo. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Un mes después, cuando le pregunté por el dinero, me dijo que necesitaba más tiempo. 2 meses después, dejó de contestar esas preguntas. 3 meses después, llegó a mi casa con el rostro pálido y las manos temblorosas. Mamá, lo perdí todo. Se desplomó en mi sofá como un muñeco roto. Durante la siguiente hora, entre lágrimas y palabras entrecortadas, me contó cómo había perdido no solo sus inversiones, sino también los ahorros de su esposa, el dinero de la universidad de mis nietos y los 200,000 pesos que yo le había prestado. Las criptomonedas se desplomaron. Los fondos de inversión resultaron ser fraudulentos. Y yo seguí apostando, creyendo que podía recuperar todo. Pero solo perdí más. Sus palabras salían entre sollozos, como confesiones arrancadas del alma. Lo miré llorar en mi sofá. Este hombre de 42 años que hace solo unos meses me había explicado que yo no entendía nada de dinero. Sus lágrimas eran reales, su desesperación genuina. Pero por primera vez en mi vida, no sentí el impulso inmediato de consolarlo. En lugar de eso, sentí algo que nunca había experimentado: la tranquilidad de quien ha estado en lo correcto desde el principio. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le pregunté con calma. No sé, mamá, no sé. Patricia está furiosa conmigo. Los niños no entienden por qué no pueden seguir en el colegio privado. La casa está hipotecada, y yo no sé cómo vamos a salir de esto. Me levanté de mi silla y fui a la cocina a preparar café. Desde ahí, podía verlo a través de la puerta, con la cabeza entre las manos, derrotado por primera vez en su vida. El hombre que había hablado de algoritmos y ciencia financiera ahora no sabía ni cómo iba a pagar el mercado de la semana siguiente. Cuando regresé con las tazas humeantes, me senté frente a él y esperé hasta que levantara la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de una humildad que no había visto en décadas. «Javier», le dije con calma, «¿te acuerdas de lo que me dijiste en casa de tu tía Carmen?» Él asintió, avergonzado. «Mamá, no me interrumpas. Me dijiste que yo no sabía nada de dinero, que lo mío era solo subsistir, no crear riqueza real». Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. «Fui un idiota. Lo siento, mamá. ¿Sabes cuánto dinero tengo ahorrado en este momento?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Sus ojos se abrieron con curiosidad y algo que parecía esperanza. Él negó con la cabeza. 300,000 pesos. En billetes, bajo mi colchón. ¿Sabes cómo los conseguí? Vendiendo empanadas, murmuró, como si fuera la primera vez que realmente entendía lo que esas palabras significaban. Exacto, vendiendo empanadas. A 5,000 pesos de ganancia por día. ¿Sabes cuántas empanadas tuve que hacer para ahorrar esa plata? Javier calculó mentalmente, sus ojos moviéndose mientras hacía las cuentas. 60 días, vendiendo todos los días. 60 días levantándome a las 5 de la mañana. 60 días parada en la entrada del metro, llueva o truene. 60 días sonriéndole a la gente, dándoles el cambio exacto, tratando bien hasta al cliente más grosero. Lo miré directamente a los ojos. ¿Tú crees que eso no es entender de dinero? Él se quedó callado, sosteniendo la taza de café como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana, como siempre. Voy a hacer empanadas, como siempre. Voy a venderlas, como siempre. Y voy a guardar 5,000 pesos, como siempre. ¿Y sabes qué va a pasar?
¿Qué, mamá? Que dentro de un año voy a tener más dinero ahorrado que tú. Me levanté y caminé hacia la escalera. Antes de subir, me volteé hacia él una última vez. Si quieres aprender de dinero de verdad, ven mañana a las 5 de la mañana. Te voy a enseñar lo que significa crear riqueza real. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Al día siguiente, cuando sonó mi despertador a las 4:30 de la mañana, escuché pasos en la escalera. Javier estaba parado en la puerta de la cocina, con los ojos hinchados pero decidido. ¿Por dónde empezamos, mamá? Sonreí por primera vez desde aquella tarde humillante en casa de Carmen. La vida estaba a punto de enseñarle a mi hijo la lección que mis palabras nunca podrían transmitir. Esa primera mañana, cuando vi a Javier parado en la puerta de mi cocina con su pijama arrugada y los ojos hinchados de llorar, sentí algo que no había experimentado en décadas. El poder de enseñar desde el silencio. Ya no era la madre que consolaba. Era la maestra que tenía algo valioso que transmitir. No le dije buenos días. No le pregunté cómo había dormido. Simplemente le señalé el delantal que colgaba del gancho junto a la ventana y comencé a sacar los ingredientes que había preparado la noche anterior. El ritual matutino que había repetido miles de veces ahora tenía un propósito diferente: convertirse en una lección de vida. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Javier, aún de pie en el umbral, como si no estuviera seguro de si tenía permiso para entrar en este nuevo mundo, donde su madre era la autoridad y él, el aprendiz. Puse la harina sobre la mesa de la cocina con un golpe seco que resonó en el silencio matutino. «Pan», dije simplemente. «Vamos a hacer pan». La expresión en su rostro fue exactamente la que esperaba. Confusión mezclada con una pizca de desilusión. Este hombre que había movido millones en inversiones digitales, que había hablado de algoritmos y tendencias del mercado con la autoridad de un profeta moderno, ahora miraba un saco de harina como si fuera un acertijo imposible de resolver. «¿Pan?», repitió como si la palabra fuera extranjera. «Mamá, yo pensé que íbamos a hablar de estrategias financieras, presupuestos, algo así». Era como ver a un pez fuera del agua, tratando de entender un elemento completamente nuevo. Abrí el saco de harina y el aroma familiar llenó la cocina. Era un olor que me conectaba con mi madre, con mi abuela, con generaciones de mujeres que habían entendido una verdad fundamental. Antes de manejar dinero, hay que entender el valor. Antes de multiplicar, hay que crear. «El pan se vende a 3,000 pesos la unidad», le dije, midiendo exactamente 2 kilos de harina en la balanza digital que había comprado con mis propios ahorros. «Los ingredientes cuestan 1,200. La ganancia es de 1,800 pesos por pan». Javier me miraba como si estuviera hablando en idioma alienígena. Sus ojos corrían entre la harina, la balanza y mi rostro, tratando de encontrar la conexión entre estos elementos básicos y las complejas teorías financieras que había estudiado. «Pero mamá, eso es muy poco. ¿No sería mejor invertir esos 3,000 pesos en algo que genere más rendimiento?». Ahí estaba de nuevo, buscando el atajo, la multiplicación mágica, la solución que evitara el trabajo real. Paré de medir y lo miré directamente a los ojos. «¿Dónde están esos 3,000 pesos que vas a invertir?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Javier bajó la mirada y se puso el delantal con movimientos torpes, como si fuera la primera vez en su vida que se preparaba para trabajar con las manos. Durante las siguientes 3 horas, le enseñé algo que él nunca había aprendido en sus cursos de finanzas: cómo crear valor con las propias manos. Le mostré cómo mezclar la harina con el agua tibia, cómo agregar la sal en el momento exacto, cómo amasar hasta sentir que la masa tenía la consistencia perfecta. Era como enseñarle un idioma nuevo, el idioma del trabajo real. Sus manos, acostumbradas a teclear en computadoras y firmar documentos, eran torpes con la masa. Primero agregó demasiada agua, creando una pasta pegajosa que se adhería a todo. Luego demasiada harina, convirtiendo la mezcla en un ladrillo seco e inutilizable. La sal la echó toda de una vez, creando grumos salados que tuvimos que deshacer pacientemente, grano por grano. «Esto es más difícil de lo que pensé», murmuró, con las manos cubiertas de masa pegajosa y una expresión de frustración
que me recordó a cuando tenía 5 años y no podía amarrarse los zapatos. Todo lo que vale la pena es difícil al principio, le respondí, guiando sus manos para que sintiera el punto exacto en que la masa deja de pegarse a los dedos. La diferencia es que esto sí produce resultados reales. Esto existe, se puede tocar, se puede medir. Mientras esperábamos que el pan fermentara, nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina con tazas de café negro. Afuera, Medellín comenzaba a despertar. Podía escuchar los primeros buses bajando por la calle, el saludo matutino de doña Carmen que barría su andén, el ladrido de Canelo, el perro del vecino. Era el soundtrack de la vida real, de la gente que trabajaba para vivir. «Mamá», dijo Javier después de un largo silencio, ¿siempre supiste que mis inversiones iban a fracasar? La pregunta llegó cargada de vulnerabilidad, como si temiera la respuesta pero necesitara escucharla. La pregunta me tomó desprevenida. No por la pregunta en sí, sino por la vulnerabilidad con que la hizo. Era la voz del niño que solía preguntarme si los monstruos bajo la cama eran reales, buscando que su mamá le dijera que todo estaría bien. No sabía que iban a fracasar, le respondí honestamente. Pero sabía que no las entendías. ¿Cómo puedes decir eso? Estudié cada inversión, analicé cada tendencia. Su voz tenía un dejo de indignación, el orgullo herido de alguien que había puesto todo su ego en su supuesta expertise. ¿Alguna vez tocaste una criptomoneda? La pregunta era simple, pero iba al corazón del problema. La pregunta lo desconcertó. ¿Cómo voy a tocar algo digital? Exacto. ¿Alguna vez viste dónde estaban guardados esos fondos de inversión que compraste? Eran fondos digitales, mamá. Todo está en la nube. ¿Y alguna vez visitaste las empresas en las que invertiste? ¿Conociste a las personas que manejaban tu dinero? Javier se quedó callado, removiendo su café con movimientos nerviosos. Cada pregunta era como una lámpara que iluminaba un rincón oscuro de su ignorancia, revelando que todo su conocimiento había sido teórico, abstracto, desconectado de la realidad. Hijo, le dije, poniendo mi mano sobre la suya, tú no invertías. Tú apostabas, y apostar no es lo mismo que entender de dinero. El timer de la cocina sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era hora de hornear el pan, de transformar esa masa que habíamos trabajado en algo tangible, real, valioso. Esa tarde, cuando sacamos los primeros 6 panes del horno, la casa entera olía a hogar. Los panes habían quedado dorados, con la corteza crujiente y el interior esponjoso. Javier los miraba con una mezcla de orgullo y asombro, como si hubiera descubierto un tesoro o creado algo mágico con sus propias manos. ¿De verdad alguien va a pagar 3,000 pesos por esto? Preguntó, sosteniendo uno de los panes como si fuera una obra de arte. Era la primera vez que veía el resultado tangible de su trabajo, algo que él había creado desde cero. Vamos a averiguarlo, le dije, envolviendo cada pan en papel encerado. Ponte zapatos cómodos. Vamos a la calle. La primera parada fue la peluquería de Doña Luz, a 2 cuadras de mi casa. Era una mujer de mi edad que había cortado el cabello de medio barrio durante 30 años. Cuando vio el pan en mis manos, sus ojos se iluminaron con una alegría genuina. «Ay, Inés, ¿ese es tu pan casero? Hace meses que no haces». Su reacción fue inmediata, visceral, el reconocimiento de algo valioso. Recién salido del horno, Luz. 3,000 pesos. Sin dudarlo, Doña Luz sacó los billetes de la caja registradora. Dame 2, uno para el almuerzo y otro para mañana. Javier observaba la transacción con la intensidad de un científico estudiando un fenómeno nuevo. Veía cómo Doña Luz olía el pan, cómo sonreía al sentir su textura, cómo guardaba el cambio sin siquiera contarlo. Era puro valor percibido, pura confianza, pura relación humana. En los siguientes 20 minutos, vendimos los 6 panes. Don Roberto de la tienda de la esquina se llevó uno sin siquiera preguntar el precio. La señora Patricia, que esperaba el bus, compró otro para su hija que estudiaba en la universidad. El joven que atendía en la farmacia apartó 2 para llevarse a la casa. Cuando regresamos a casa, Javier caminaba en silencio. En su bolsillo tintineaban 18,000 pesos en monedas y billetes pequeños. Era la primera vez en meses que tenía dinero, que sabía exactamente de dónde venía y por qué lo tenía.
¿Entiendes ahora? Le pregunté cuando llegamos a la cocina. Él asintió lentamente. La gente no compra pan. Compra el olor, la sensación, el recuerdo. Compra valor real. Lo corregí. Algo que pueden tocar, oler, compartir con su familia. Algo que existe, que tiene historia, que conecta con sus vidas. Esa noche, mientras contábamos el dinero del día, Javier me hizo una pregunta que cambiaría todo entre nosotros. Mamá, ¿me enseñarías a hacer esto todos los días? Durante las siguientes 3 semanas, establecimos una rutina que transformaría no solo nuestras finanzas, sino nuestra relación. Javier llegaba a mi casa a las 5 de la mañana. Juntos preparábamos entre 8 y 10 panes diarios. Él se encargaba del amasado y del horneado. Yo manejaba las ventas y llevaba las cuentas. Los primeros días fueron difíciles. Javier quemó 2 hornadas completas porque se distrajo revisando el celular. Ese vicio moderno de estar siempre conectado a una realidad virtual mientras se perdía la real. Una mañana agregó azúcar en lugar de sal, creando unos panes que ni los perros del barrio quisieron comer. Otra vez calculó mal las proporciones y produjo unos ladrillos incomestibles que terminaron en la basura. Pero poco a poco, sus manos aprendieron. Sus ojos desarrollaron la capacidad de leer el punto exacto de la masa. Su oído se acostumbró al sonido del pan listo cuando lo golpeaba con los nudillos. Su cuerpo se adaptó al ritmo del trabajo real, el trabajo que produce valor tangible. Y algo más importante, sus números comenzaron a mejorar. Al final de la primera semana, habíamos ganado 85,000 pesos. La segunda semana, 102,000. La tercera semana, 120,000. Era un crecimiento sostenible, basado en trabajo real y mejora constante. Fue entonces cuando Javier cometió su segundo gran error. Una mañana llegó a mi casa con una libreta nueva y una calculadora científica. Tenía esa expresión en el rostro que ya me resultaba familiar, la misma que había tenido antes de perder todo su dinero. Los ojos brillantes de quien cree haber descubierto la fórmula secreta del éxito. Mamá, he estado analizando nuestros números, anunció, abriendo la libreta con aire profesional, y creo que podemos optimizar significativamente este negocio. Algo frío se instaló en mi estómago. Era la misma sensación que había tenido años atrás cuando Javier me había hablado por primera vez de sus inversiones digitales. La sensación de que mi hijo estaba a punto de complicar algo que funcionaba perfectamente en su simplicidad. ¿Optimizar cómo? Bueno, primero que todo, estamos desperdiciando tiempo con la producción artesanal. Si compramos premezclas industriales, podemos hacer el triple de panes en la mitad del tiempo. Era como ver el mismo error repetirse. La misma búsqueda de atajos que había llevado al desastre anterior. Dejé de amasar y lo miré. ¿Premezclas? Sí, mamá. Es lo que usan todas las panaderías modernas. Solo se agrega agua y ya. Súper eficiente. Bah, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero para comprar esas premezclas? Los ojos de Javier brillaron con entusiasmo. Ahí está la parte genial. Podemos pedir un microcrédito al banco. Con nuestros números actuales, fácil nos aprueban 2 millones. Con eso compramos un horno industrial, las premezclas para 3 meses, y empezamos a producir a escala. Sentí como si una mano fría me apretara el corazón. ¿Un préstamo? Era la misma palabra que había evitado toda mi vida. La misma trampa en la que caían las personas que querían más de lo que podían generar. Es inversión, mamá. Con 2 millones podemos generar 4 millones en el primer año. Es matemática básica. Respiré profundo antes de responder. ¿Qué pasa si algo sale mal? Nada va a salir mal. Ya probamos que el modelo funciona. Solo necesitamos escalarlo. Era como escuchar un eco del pasado. Las mismas palabras seguras, la misma confianza ciega en los números, la misma incapacidad para ver los riesgos reales. Era como si las últimas semanas de aprendizaje no hubieran servido de nada. ¿Y si la gente no quiere pan hecho con premezclas? Mamá, la gente no va a notar la diferencia. El sabor es casi idéntico. ¿Casi? Bueno, un poco diferente, pero... Su voz se fue apagando cuando se dio cuenta de lo que acababa de admitir. Javier, lo interrumpí, limpiándome las manos en el delantal. ¿Te acuerdas por qué la gente compra nuestro pan? Él recitó como si fuera una lección aprendida.
Por el valor real, por algo que pueden tocar. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia entre nuestro pan y el pan que venden en el supermercado? El nuestro sabe mejor. ¿Por qué sabe mejor? Javier se quedó pensando. Porque usamos ingredientes frescos, porque lo hacemos a mano, porque es real, completé. Porque cuando Doña Luz muerde nuestro pan, sabe que está comiendo algo que tú y yo hicimos con nuestras propias manos, con tiempo, con cariño. ¿Tú crees que una premezcla industrial va a tener eso? Su expresión comenzó a cambiar, pero la ambición seguía brillando en sus ojos como una llama que se resistía a apagarse. Pero mamá, es que así vamos muy lento. A este ritmo nos vamos a demorar años en generar riqueza real. Ahí estaba de nuevo, la prisa. La necesidad de convertir todo en algo más grande, más rápido, más rentable. La incapacidad de valorar lo que ya se tenía. Me acerqué a la ventana de la cocina y señalé hacia la calle. ¿Ves a don Carlos? Don Carlos era un señor de unos 70 años que todas las mañanas pasaba frente a mi casa camino a su trabajo en una oficina de contabilidad. Llevaba 40 años haciendo el mismo recorrido, vistiendo el mismo tipo de traje gris, cargando el mismo maletín de cuero gastado. ¿Qué hay con don Carlos? Él lleva 40 años trabajando en la misma empresa. Nunca ha pedido un préstamo que no pudiera pagar. Nunca ha arriesgado más de lo que tenía. Su casa está pagada. Sus hijos están educados. Su esposa nunca ha pasado hambre. Javier frunció el ceño. ¿Y? Que don Carlos entiende algo que tú aún no entiendes. Que la riqueza real no es qué tan rápido puedes multiplicar el dinero. Es qué tan seguro lo puedes conservar. Lo miré directamente a los ojos. ¿Tú crees que don Carlos es pobre? No es pobre, pero tampoco es rico. Él tiene más dinero ahorrado que tú. La verdad de esa afirmación cayó sobre Javier como un balde de agua fría. Por primera vez en su vida, entendió que la estabilidad financiera no era glamorosa, pero era real. Hijo, continué, volviendo a la masa que esperaba pacientemente en la mesa. Tú quieres escalar el negocio porque todavía piensas como inversionista, pero yo no soy inversionista. Soy trabajadora. Y los trabajadores entendemos algo fundamental, que antes de crecer hacia afuera, hay que crecer hacia adentro. No entiendo. Tomé el cuaderno donde llevaba las cuentas del pan y se lo mostré. En 3 semanas hemos ganado 307,000 pesos. 150,000 fueron para ingredientes. 50,000 para gastos de la casa. ¿Sabes qué pasó con los otros 107,000? Javier negó con la cabeza. Abrí la última página del cuaderno y ahí estaba, escrito con mi letra cuidadosa. Fondo de seguridad, $107,000. Esa plata está guardada, le expliqué. No la vamos a tocar. Es para el día que algo salga mal, para el día que no podamos trabajar, para el día que necesitemos un respiro. Pero esa plata podría estar generando intereses. Javier, dije, cerrando el cuaderno con firmeza. ¿Sabes cuántos años tengo? 68. ¿Y sabes cuántas veces en esos 68 años me ha salvado la vida tener dinero guardado debajo del colchón? Él se quedó callado, esperando la respuesta. 7 veces. 7 veces que tu papá se enfermó y necesitamos plata para medicinas. 7 veces que tú necesitaste algo urgente para el colegio. 7 veces que se dañó algo en la casa y había que arreglarlo de inmediato. Me acerqué a él y puse mis manos sobre sus hombros. ¿Sabes cuántas veces en esos 68 años me ha salvado la vida tener dinero invertido en algo que no puedo tocar? 0, murmuró. Exacto. 0. Javier se sentó en la silla de la cocina y se quedó mirando sus manos. Eran las mismas manos que hace un mes habían firmado documentos de inversión por millones de pesos. Ahora tenían callos de amasar pan y estaban manchadas con harina. Pero por primera vez en su vida, sabían exactamente de dónde venía cada peso que habían ganado. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó finalmente. Sonreí y volví a mi masa. Seguimos haciendo pan, un día a la vez, una barra a la vez, un peso a la vez. ¿Alguna vez has sentido que la vida te está enseñando exactamente lo que necesitas aprender, pero de la manera más inesperada? Esa tarde, mientras Javier empacaba los panes del día, llegó mi comadre Esperanza con una propuesta que pondría a prueba todo lo que acabábamos de hablar. «Inés, tengo una noticia.
Mi primo Aurelio tiene una panadería en el centro y quiere comprar pan casero para revender. Dice que puede llevarse 20 panes diarios, todos los días. El único problema es que necesita precio de mayorista. Los ojos de Javier se iluminaron inmediatamente. 20 panes diarios significaban más de 1 millón de pesos mensuales en ventas brutas. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado buscando. La manera de crecer sin endeudarse. ¿Qué precio está ofreciendo? Le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. 2,000 pesos por pan. Es menos de lo que ustedes cobran en la calle, pero es venta segura. Todos los días. Javier comenzó a calcular mentalmente. Yo podía ver los números corriendo por su cabeza. 2,000 pesos por pan. 20 panes diarios. 600 días al año. Mamá, me susurró. Son 40,000 pesos diarios garantizados, más de 1 millón al mes. ¿Y cuánto nos costaría hacer 20 panes diarios? Le pregunté. Él calculó rápidamente. Como 1,200 pesos de ingredientes por pan. Serían 24,000 pesos en costos. La ganancia sería de 16,000 pesos diarios. ¿Y cuántas horas de trabajo? Su entusiasmo comenzó a enfriarse. Bueno, tendríamos que empezar como a las 3 de la mañana. Y terminaríamos como a las 9. 6 horas diarias de trabajo intensivo, calculé, para ganar 16,000 pesos. Sí, pero es dinero seguro, mamá. Yo me volteé hacia Esperanza, que había observado nuestra conversación con interés. Comadre, ¿cuánto tiempo lleva trabajando tu primo en esa panadería? Como 15 años, creo. ¿Y cómo le va? Esperanza hizo una mueca. Regular. Siempre anda apretado de plata. Dice que es muy dura la competencia. Miré a Javier. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Él negó con la cabeza. Tu primo Aurelio quiere nuestro pan porque el suyo no se vende bien, pero nos quiere pagar menos de lo que nosotros podemos ganar vendiendo directamente. Pero es venta garantizada. ¿Garantizada por cuánto tiempo? ¿Qué pasa cuando a él se le ocurra que puede conseguir pan más barato en otro lado? Javier se quedó pensativo. Entonces, ¿no aceptamos? Le dijimos a Esperanza que lo pensaríamos. Dije diplomáticamente. Gracias por la propuesta, comadre. Te avisamos mañana. Cuando Esperanza se fue, Javier y yo nos quedamos solos en la cocina. El sol comenzaba a ponerse y las luces de Medellín empezaban a encenderse una por una, como estrellas que se asomaban tímidamente al cielo urbano. Mamá, ¿por qué no aceptaste? Era una buena oportunidad. Me senté frente a él y abrí mi cuaderno de cuentas. ¿Sabes cuánto ganamos vendiendo directamente? Como 1,800 pesos por pan. Correcto. ¿Y cuánto ganaríamos vendiendo a Aurelio? 800 pesos por pan. Entonces estaríamos trabajando el doble para ganar menos de la mitad. Pero sería más fácil. No tendríamos que salir a vender en la calle. Sonreí. Javier, ¿te acuerdas de cómo comenzó tu problema con las inversiones? Él frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No fue porque querías ganar dinero sin trabajo? ¿Sin esfuerzo? ¿Sin riesgo? Su expresión cambió como si acabara de ver su reflejo en un espejo que no le gustaba. Sí, pero esto es diferente. ¿En qué es diferente? Aurelio nos está ofreciendo exactamente lo mismo. Menos ganancia a cambio de menos esfuerzo. Es la misma mentalidad, solo que con pan en lugar de acciones. Javier se quedó callado por un largo momento. Afuera, podía escuchar los sonidos familiares del barrio. Niños jugando en la calle, televisores encendidos, el silbato del vendedor de helados. Entonces, ¿qué sugieres? Cerré el cuaderno y me levanté de la silla. Que mañana hagamos lo mismo que hemos hecho durante 3 semanas. Levantarnos temprano, hacer pan con nuestras manos, salir a venderlo nosotros mismos y dormir tranquilos sabiendo que cada peso que ganamos es nuestro. Fui hasta la alacena y saqué los ingredientes para el día siguiente. La rutina se había vuelto automática. Medir la harina, verificar que hubiera suficiente sal, contar los huevos. En este negocio, le dije mientras organizaba todo sobre la mesa, no hay deudas, solo hay harina, manos y paciencia. Si no entiendes eso, no puedes trabajar aquí. Javier asintió lentamente. Entiendo, mamá. Pero algo en su tono me hizo mirarlo más atentamente. Había aceptado mis palabras, pero en sus ojos había una luz que no me gustaba.
Era la misma luz que había visto cuando me propuso lo de las premezclas industriales. La luz de alguien que está planeando algo, de alguien que todavía no había aprendido completamente la lección. Esa noche, después de que Javier se fue a su casa, me quedé despierta pensando. Había logrado enseñarle el valor del trabajo real, pero ¿había logrado quitarle la ambición que lo había llevado a perder todo? ¿Realmente había entendido que la verdadera riqueza no está en los números grandes, sino en los números seguros? Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. La mañana siguiente me trajo una sorpresa que nunca esperé. Cuando llegué a la cocina a las 5 en punto, Javier ya estaba ahí, con el delantal puesto y los ingredientes organizados sobre la mesa. Pero algo era diferente. Sus movimientos eran más seguros, más deliberados. Ya no parecía el hombre perdido que había llorado en mi sofá hace apenas un mes. «Buenos días, mamá», me dijo sin levantar la vista de la masa que estaba amasando. Llegué temprano para empezar la fermentación. Me acerqué y observé su técnica. Sus manos se movían con la confianza de alguien que finalmente había entendido el ritmo del trabajo. La masa tenía la consistencia perfecta, ni muy húmeda, ni muy seca. Era como ver a un músico que por fin había encontrado su tempo. «¿Cuándo aprendiste a hacerlo tan bien?», le pregunté, genuinamente impresionada. Sonrió sin dejar de amasar. «Anoche no pude dormir. Me quedé pensando en todo lo que me dijiste sobre Aurelio y su propuesta. Y me di cuenta de algo importante». «¿Qué cosa?». «Que durante toda mi vida he estado buscando atajos, formas de ganar dinero sin entender realmente de dónde viene ese dinero. Pero el pan me está enseñando que no hay atajos reales». Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda, pero también de cautela. Había escuchado a Javier hablar con convicción antes, y sabía que las palabras podían ser engañosas. Solo el tiempo y la acción demostrarían si realmente había cambiado. «¿Y qué decidiste sobre la propuesta de Aurelio?». Javier paró de amasar y me miró directamente. «Que prefiero ganar menos dinero siendo mi propio jefe, que ganar más siendo empleado de alguien que no entiende mi trabajo». Esa respuesta me sorprendió tanto que tuve que sentarme. Por primera vez en décadas, mi hijo había entendido algo que yo sabía desde siempre, que la verdadera riqueza no está en cuánto ganas, sino en qué tanto controlas lo que ganas. Durante las siguientes semanas, Javier se transformó de una manera que jamás pensé posible. El hombre que antes no podía explicar de dónde venía su dinero, ahora podía contarte exactamente cuánto costaba cada grano de sal en nuestro pan. El hombre que había hablado de algoritmos y tendencias de mercado, ahora estudiaba los gustos de cada cliente con la intensidad de un científico. Aprendió que doña Luz prefería el pan menos tostado porque tenía problemas dentales, que don Roberto siempre compraba 2 panes los viernes porque su hija lo visitaba los fines de semana, que la señora Patricia pagaba siempre con un billete de 5,000 pesos y nunca contaba el vuelto porque confiaba en nosotros. «¿Sabes qué es esto?», me preguntó una tarde, mientras empacábamos el último pan del día. «¿Qué cosa?». «Esto es una base de datos real. Cada cliente es una relación, no un número. Cada venta es una conexión, no una transacción». Sus palabras me hicieron sonreír. Finalmente, había entendido la diferencia entre manejar dinero y entender dinero. Entre trabajar con números abstractos y trabajar con personas reales. Pero la verdadera prueba llegó 2 meses después, en el momento menos esperado. Era viernes por la tarde, y estábamos terminando de limpiar la cocina cuando sonó el timbre. Javier fue a abrir y regresó con una expresión extraña en el rostro, como si acabara de ver un fantasma de su pasado. «Mamá, hay un señor que dice que quiere hablar con nosotros sobre el negocio». En la sala nos esperaba un hombre de unos 40 años, vestido con camisa blanca y jean, que se presentó como Felipe Morales. Tenía esa apariencia pulcra y esa sonrisa ensayada de alguien que hace negocios profesionalmente. «Buenas tardes. Me dijeron que ustedes hacen el mejor pan casero del barrio. Vengo de parte de una empresa que maneja puntos de venta en toda Medellín. Estamos interesados en incluir productos artesanales en nuestra cadena». Javier y yo intercambiamos miradas. Esto sonaba como una oportunidad mucho más grande que la propuesta de Aurelio.
Era el tipo de oportunidad que hace unos meses habría hecho que Javier saltara de la emoción. ¿Cuántos puntos de venta tienen?, preguntó Javier con curiosidad profesional, pero manteniendo la calma. 45 tiendas en toda la ciudad. Estamos dispuestos a hacer un pedido inicial de 200 panes semanales, con posibilidad de aumentar según la demanda. 200 panes semanales. Eso significaba más de 2 millones de pesos mensuales en ventas brutas. Miré a Javier y vi cómo sus ojos se iluminaban con números y posibilidades, pero había algo diferente esta vez. También había cautela. ¿Y cuál sería el precio?, pregunté, aunque ya imaginaba que la respuesta no me iba a gustar. 1,500 pesos por unidad. Sé que es menos de lo que cobran vendiendo directamente, pero es volumen garantizado. Contratos a largo plazo. Estabilidad financiera. 1,500 pesos por pan. Menos de la mitad de nuestro precio de venta normal. Para producir 200 panes semanales, tendríamos que trabajar 7 días a la semana, desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Necesitan respuesta inmediata?, preguntó Javier. Pueden tomarse el fin de semana para pensarlo, pero necesito una respuesta el lunes porque tenemos otros proveedores en lista. Cuando Felipe se fue, Javier y yo nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Podía sentir la tensión en el aire, la lucha interna que se desarrollaba en la mente de mi hijo. Era el momento de la verdad, la prueba definitiva de si realmente había aprendido las lecciones de los últimos meses. «Es mucho dinero, mamá», dijo finalmente. «Sí, es mucho dinero, pero también es mucho trabajo». «Sí, mucho trabajo». «¿Y qué piensas?». Me levanté del sofá y fui hasta la ventana. Afuera, don Carlos regresaba de su trabajo, caminando con su paso tranquilo de siempre. Llevaba 40 años haciendo el mismo recorrido, viviendo la misma vida estable y predecible. ¿Tú qué piensas?, le devolví la pregunta. Javier se quedó pensativo por un largo momento. Pienso que hace 3 meses habría aceptado sin dudar. Habría visto los números y habría dicho que sí inmediatamente. ¿Y ahora? Ahora me pregunto, ¿para qué queremos tanto dinero? Esa pregunta me llenó de orgullo. Era la pregunta correcta, la que solo alguien que verdaderamente entiende de dinero puede hacer. No, ¿cómo puedo ganar más? Sino, ¿para qué necesito más? ¿Y qué respuesta te das? Que no lo sé, que no tengo una buena respuesta. Sonreí y regresé al sofá. Entonces ya sabes cuál es la respuesta a Felipe. El lunes por la mañana, Javier llamó a Felipe y le agradeció la propuesta, pero le dijo que no estábamos interesados. La conversación duró menos de 5 minutos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté cuando colgó. Raro, admitió. Hace unos meses rechazar 2 millones de pesos mensuales me habría parecido una locura. Ahora se siente correcto. ¿Sabes por qué? Porque finalmente entiendo la diferencia entre necesidad y ambición. Nosotros no necesitamos 2 millones de pesos mensuales. Necesitamos vivir tranquilos, pagar nuestras cuentas, ahorrar un poco todos los meses. Todo lo demás es ambición. Esa tarde, mientras preparábamos el pan para el día siguiente, Javier me hizo una pregunta que había estado esperando durante meses. «Mamá, ¿me perdonas por lo que te dije en casa de tía Carmen?». Dejé de medir harina y lo miré. En sus ojos había una humildad genuina que no había visto desde que era niño. «Ya te perdoné hace tiempo, mijo. Pero la pregunta importante es, ¿tú te perdonas?». Él se quedó callado por un momento. «Estoy aprendiendo a hacerlo». 3 meses después, llegó el momento que había estado esperando sin saberlo. Era el cumpleaños número 75 de mi madre, y toda la familia Herrera se había reunido nuevamente en casa de mi hermana Carmen. El mismo lugar donde todo había comenzado. Los mismos sofás, los mismos olores, las mismas personas. Pero esta vez era como regresar a una película conocida siendo una persona completamente diferente. Pero esta vez era diferente. Esta vez llegué con Javier, cargando una canasta llena de nuestro pan casero. Esta vez mi hijo no llevaba corbata ni hablaba con aires de superioridad. Llevaba las manos callosas del trabajo honesto y la tranquilidad de quien sabe exactamente de dónde viene cada peso que tiene en el bolsillo. La conversación, como siempre, derivó hacia temas de dinero. «Mi sobrino Andrés»,
que ahora trabajaba en una empresa de marketing digital, estaba explicando su nuevo proyecto con el mismo entusiasmo que Javier había mostrado antes con sus inversiones. Es una aplicación para invertir en criptomonedas de forma automática. El algoritmo analiza las tendencias y hace las transacciones por ti. Es imposible perder. Las mismas palabras, los mismos sueños, la misma confianza ciega en soluciones mágicas. Era como ver la historia repetirse. Pero esta vez yo tenía un asiento en primera fila. Mi sobrino Santiago, que había empezado la universidad, se acercó a Javier con admiración. «Primo, ¿tú no trabajabas en inversiones? ¿Qué opinas de lo que dice Andrés?» Todo el grupo se volteó hacia Javier. El mismo momento, la misma expectativa, la misma oportunidad de brillar con sabiduría financiera. Pero esta vez, el hombre que respondería era completamente diferente. Pero esta vez fue diferente. Javier miró a Santiago con calma y sonrió. ¿Sabes qué he aprendido sobre el dinero, Santiago? ¿Qué? Que antes de multiplicarlo, hay que aprender a ganarlo. Y antes de ganarlo, hay que aprender a valorarlo. Santiago frunció el ceño. ¿Cómo así? ¿Tú sabes cuánto cuesta hacer un pan? La pregunta desconcertó a Santiago. ¿Un pan? Sí, un pan, desde comprar los ingredientes hasta hornearlo. No tengo idea. 1,200 pesos de ingredientes, 2 horas de trabajo. Se vende por 3,000 pesos. La ganancia neta es de 1,800 pesos. Todo el grupo escuchaba con atención, aunque algunos con expresiones de confusión. No era la sabiduría financiera sofisticada que esperaban, pero había algo en la simplicidad de sus palabras que los obligaba a prestar atención. ¿Y para qué me sirve saber eso?, preguntó Santiago. Para entender que el dinero real viene del valor real. Si tú no puedes explicar exactamente de dónde viene cada peso que ganas, entonces no estás ganando dinero. Estás apostando. Miré a Javier con orgullo. No estaba citando algoritmos ni hablando de tendencias de mercado. Estaba compartiendo sabiduría real, ganada con las propias manos, templada en el fuego de la experiencia. Pero eso es muy lento, objetó Andrés. Así uno nunca se vuelve rico. Javier sonrió y señaló hacia donde yo estaba, organizando el pan en una bandeja. ¿Ves a mi mamá? Todos voltearon a mirarme. Ella lleva 50 años trabajando. Nunca ha pedido un préstamo que no pudiera pagar. Nunca ha perdido dinero en una inversión. Su casa está pagada. Tiene ahorros en el banco. Y puede dormir tranquila todas las noches porque sabe exactamente de dónde viene cada peso que tiene. Hizo una pausa y miró directamente a Andrés. ¿Tú puedes decir lo mismo? El silencio que siguió fue diferente al de aquella tarde humillante hace un año. No era el silencio de la incomodidad, sino el silencio de la reflexión. Era el silencio de jóvenes que de repente se daban cuenta de que tal vez habían estado buscando respuestas en los lugares equivocados. Santiago se acercó a Javier con genuina curiosidad. ¿Y me enseñarías a hacer pan? Javier me miró, y yo asentí con una sonrisa. Ven mañana a las 5 de la mañana, le dijo a Santiago. Te voy a enseñar lo mismo que mi mamá me enseñó a mí, que el dinero no es magia. Es trabajo, paciencia y tiempo. Esa noche, cuando regresamos a casa, Javier y yo nos sentamos en la cocina a tomar té de manzanilla. Afuera, Medellín brillaba con sus millones de luces, cada una representando una vida, una historia, una forma diferente de entender el mundo. «Mamá», dijo Javier después de un largo silencio, «¿te acuerdas de lo que me dijiste el día que lo perdí todo? ¿Qué cosa? ¿Que en un año ibas a tener más dinero ahorrado que yo?» Sonreí. «Me acuerdo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya lo tienes». Era verdad. En los últimos meses, trabajando juntos, habíamos ahorrado casi 1,000,000 de pesos. Dinero real, ganado centavo por centavo, guardado peso por peso, dinero que podíamos tocar, contar, del que sabíamos exactamente de dónde venía. Me levanté y fui hasta mi cuarto. Regresé con el viejo cuaderno de recetas forrado en tela azul. Se lo entregué a Javier. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Es tu herencia», le dije. «Todo lo que sé sobre dinero está ahí. 50 años de cuentas, de decisiones, de errores y aciertos». Javier abrió el cuaderno y pasó las páginas lentamente.
Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer los registros de todos los sacrificios que había hecho por él, de todas las decisiones que había tomado para darle la educación que le permitió llegar hasta donde estaba. «Mamá», murmuró con la voz quebrada, «yo nunca supe. No necesitaba saberlo entonces, pero ahora sí». Cerró el cuaderno y me abrazó. Fue un abrazo diferente a todos los anteriores. No era el abrazo de un hijo que busca consuelo, sino el abrazo de un hombre que reconoce a su maestra. «¿Sabes qué te voy a decir?», me susurró al oído. «¿Qué?». «Que mañana voy a levantarme a las 5, como siempre. Voy a hacer pan con mis manos, como siempre. Voy a venderlo ganando peso por peso, como siempre. Y voy a dormir tranquilo sabiendo que cada centavo que tengo es mío de verdad». Me separé de él y lo miré a los ojos. «¿Y sabes qué te voy a decir yo?». «¿Qué?». «Que finalmente entendiste que el dinero que se vendía en esas inversiones era un cuento. Pero esto», toqué sus manos callosas, «esto es la verdad». Al día siguiente, Santiago llegó puntual a las 5 de la mañana. La semana siguiente se unió mi nieta Andrea. Al mes siguiente, 3 vecinos más habían pedido que les enseñáramos. No era solo un negocio de pan. Era una escuela de vida real, donde cada amasada enseñaba paciencia, cada venta enseñaba valor, y cada peso ahorrado enseñaba la diferencia entre riqueza real y riqueza imaginaria. Y yo, la mujer que según mi hijo no sabía nada de dinero, me había convertido en la profesora que más estudiantes tenía en todo el barrio. La vida le había enseñado a Javier la lección que mis palabras nunca pudieron transmitir, y yo había sido testigo silencioso de cada momento de ese aprendizaje.